Les doy la bienvenida a esta clase de pensamientos deductivo e inductivo. En la clase de hoy vamos a estudiar los siguientes temas. Primero, el razonamiento lógico. Luego, razonamiento deductivo e inductivo. Y finalmente, este razonamiento inductivo lo vamos a dividir en dos partes. Razonamiento inductivo completo y razonamiento inductivo incompleto. Comencemos. ¿Qué es el razonamiento lógico? Recordemos que el razonamiento lógico se refiere al uso de entendimiento para pasar de unas proposiciones a otras partiendo de lo ya conocido o de lo que creemos conocer a lo desconocido o menos conocido. Existen varios tipos de razonamiento, pero los más importantes y que vamos a estudiar hoy día son los razonamientos inductivo y deductivo. A pesar de la disparidad de opiniones en torno a la definición del razonamiento, en lo que respecta a los tipos de razonamientos, hay un mayor acuerdo entre los teóricos. Hay dos tipos de razonamiento importantes, el inductivo y el deductivo. El razonamiento deductivo tradicionalmente se ha considerado que va de lo general a lo particular, tal como vemos en la pantalla. En cambio, en el caso del inductivo, va de lo particular a lo general. En el caso del razonamiento deductivo, se utiliza el concepto de validez para este tipo de razonamiento. En cambio, para el inductivo, que es el que veíamos como segunda opción, se utiliza mayormente el concepto de probabilidad. En el razonamiento deductivo, un razonamiento es deductivo si la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Además, cuando se deriva necesariamente de las premisas, es válido si y solo si significa que siendo las premisas verdaderas, las conclusiones también lo serán. El razonamiento deductivo es proposicional, de tipo silogístico, de relaciones, etc. De este tipo de razonamiento se pueden obtener razonamientos válidos e inválidos. Son válidos si, cuando las premisas verdaderas, las conclusiones también lo son. Y de lo contrario, los razonamientos van a ser inválidos. Un argumento es válido cuando es imposible que su conclusión sea falsa, siendo sus premisas verdaderas. Como por ejemplo, veamos. Primero, todos los artistas son banqueros. Segundo, podríamos decir que todos los banqueros son cantantes. Por lo tanto, la conclusión es que todos los artistas son cantantes. O sea que, dicho de otra manera, lo que se dice en la conclusión estaba ya en las dos premisas anteriores. Por lo tanto, no se incrementa la información semántica. Y esto es una característica de este razonamiento. La conclusión, que es la que vemos en el sector inferior izquierdo de la pantalla, ya estaba implícitamente en las premisas. Con este tipo de razonamiento no se crea conocimiento, mientras que en el razonamiento inductivo sí se crea conocimiento. Veamos ahora qué es el razonamiento inductivo. Este es una modalidad de razonamiento no deductivo que consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Por ejemplo, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole, se establece una conclusión para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. Por ejemplo, tenemos acá tres premisas y una conclusión. La primera premisa nos dice que he observado el cuervo número 1 y era de color negro. La segunda premisa nos dice que el cuervo número 2 también era negro.
Y la tercera premisa nos dice que el cuervo número 3 también era negro. En conclusión, todos los cuervos son negros. Entonces, en este razonamiento se generaliza para todos los elementos de un conjunto la propiedad observada en un número finito de casos. Ahora bien, la verdad de las premisas, o sea, 10.000 observaciones favorables a esta conclusión, por ejemplo, no convierte en verdadera la conclusión, ya que podría haber una excepción. De ahí que la conclusión de un razonamiento inductivo solo pueda considerarse probable, y de hecho la información que obtenemos por medio de esta modalidad de razonamientos es siempre una información incierta y discutible. Finalmente entendemos que el razonamiento solo es una síntesis incompleta de todas las premisas. A partir de esto, nos damos cuenta que en un razonamiento inductivo válido es, por tanto, posible afirmar las premisas y simultáneamente negar la conclusión sin contradecirse. Acertar en la conclusión será una cuestión de probabilidades, tal como indicamos en la primera parte de la clase. Dentro del razonamiento inductivo se distinguen dos tipos. Primero, el razonamiento inductivo completo, que se acerca a un razonamiento deductivo porque la conclusión no aporta más información que la ya dada por las premisas. En él se estudian todos los individuos abarcados por la extensión del concepto tratado, como por ejemplo, podríamos indicar que Antonio y Francisca tienen 4 hijos: Javiera, Eduardo, José y Federico. También podemos indicar que Javiera es rubia, Eduardo es rubio, José es rubio y Federico es rubio. En conclusión, indicamos que, por lo tanto, todos los hijos de Antonio y Francisca son rubios, y de hecho estaba en forma explícita en estas premisas. Ahora, si volvemos a la diapositiva anterior, también nos vamos a dar cuenta que existe el razonamiento inductivo incompleto, donde la conclusión va más allá de los datos que dan las premisas. A mayor cantidad de datos existe mayor probabilidad. Por ejemplo, vamos a los ejemplos de razonamiento inductivo incompleto. Podríamos decir que Javiera es rubia, Eduardo es rubio, José es rubio y Federico es rubio. Alguien podría concluir, por lo tanto, que todas las personas son rubias. Y con esta aseveración estamos incluyendo a sus padres incluso. En conclusión, en la clase de hoy hemos visto los siguientes elementos. Primero, entendimos qué era el razonamiento lógico y pudimos definirlo de manera bastante simple, indicando que se refiere al uso de entendimiento para pasar de unas proposiciones a otras, partiendo de lo ya conocido o de lo que creemos conocer a lo desconocido o menos conocidos. Luego indicamos que, básicamente, el razonamiento se podía subdividir en razonamiento deductivo y el inductivo. En el caso del razonamiento deductivo, indicamos que tradicionalmente el razonamiento deductivo se ha considerado que va de lo general a lo particular. En cambio, el inductivo, va de lo particular a lo general. Posteriormente, subdividimos el razonamiento inductivo en dos tipos, en completo e incompleto. El completo se acerca a un razonamiento deductivo porque la conclusión no aporta más información que la ya dada por las premisas, y en él se estudian todos los individuos abarcados por la extensión del concepto tratado. En cambio, en el razonamiento inductivo incompleto, indicamos que la conclusión va más allá de los datos que dan las premisas. A mayor cantidad de datos, mayor probabilidad. Entonces nos vamos a la última diapositiva y muchas gracias.